estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, Juan te saluda, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranquilo acá. Bueno, En este día lluvioso. En este día lluvioso, bueno, cuenta un poco de vos, que estás en políticas de drogas y derechos humanos, ¿sí? Sí. Y han hecho un informe sumamente exhaustivo, que lo leí, que fue objeto de una nota en Página 2 esta semana, y que me pareció sumamente interesante porque sigue un poco la línea de pensamiento que la semana pasada un juez en lo penal, que estuvo acá en el estudio de visita, nos mencionaba, pero claro, el estudio de ustedes ahonda muy profundamente sobre ese tema. Contanos un poco qué es que es un grupo de gente que ha hecho este estudio, le cuento a Néstor, que me está acompañando, y abunda sobre una investigación muy exhaustiva con respecto al rol del Estado, a qué ocurre con respecto a las cuestiones que pasan con las personas, ¿no? Y cómo la justicia interactúa ahí. Claro, sí. Desde Reset, le explico más o menos brevemente para que sepan que es Reset Política de Drogas y Derechos Humanos. Somos una ONG, sí, que nos describimos como interdisciplinarios y multidisciplinarios. No solamente somos abogados, sino que tenemos profesionales de diferentes disciplinas, como psicólogos, trabajadores sociales, periodismo también tenemos. Y en este sentido, eso lo podés evitar, te digo, la parte de periodismo lo podés evitar, pero seguí. Nosotros entendemos que la forma de comunicar toda la información que nosotros realizamos sobre los informes es muy importante. Claro. Por eso también tenemos mucha implicancia en las redes sociales, porque entendemos que no solamente es cuestión de formar y crear los datos y la información, sino también saber comunicarla. Claro. En ese sentido, llevamos a cabo un trabajo bastante interesante, también interdisciplinario, con diferentes perspectivas. Esto también nos suma a tener diferentes integrantes de diferentes profesiones. Claro. Con respecto al informe en sí, quisimos mostrar un lado poco recorrido de lo que son las políticas de drogas acá en Argentina, porque muchas veces, y se ha hablado bastante de cuestiones más de derechos humanos, de criminalizar a personas que usan drogas y demás, pero cuando se va a lo concreto tenemos nada más generalmente números de causas, números de procesos o números de casos, pero pocas veces tenemos en cuenta la verdadera implicancia, o no se hicieron trabajos de la verdadera implicancia monetaria de lo que le cuesta al Estado perseguir a personas que consumen drogas. Esos números a mí me llamaron poderosamente la atención y me encantaría que los dijeras, porque también hacen a la doctrina Bullrich, ¿no? A cómo el Estado se posiciona, dónde se para, cómo mira y cuándo gasta. Claro, las conclusiones finales, hay un montón de datos que fuimos discriminando según diferentes años, como el 2016, 2017 y 2018, pero las conclusiones, los datos de conclusión son que en estos últimos 3 años, de 2016 a 2018, respecto a causas de tenencia simple de drogas y tenencia para consumo personal, el Estado gastó 1.641 millones de pesos, lo que equivale a 184 millones de dólares. Ese es uno de los primeros datos. Estamos tratando también, no hablamos de esto lo dejamos evidenciado en el trabajo, no hablamos de conversión de dólares al día de hoy. Claro. Nosotros tenemos este pequeño problemita de la volatilidad del dólar, entonces tomamos un promedio en estos 3 años de cuál era el valor promedio del dólar. En ese sentido, el Estado gastó 184 millones de dólares y luego determinamos que más o menos el promedio de causas era de 30.185 causas, lo que da un equivalente a 55.000 pesos por causa de personas que usan drogas, lo que equivalía más o menos aproximadamente, también teniendo en cuenta este promedio, a $2.000 por causa. Luego, el otro dato importante, y que también lo tuvimos en cuenta, porque justo hoy en día empieza la Expo Cannabis, y lo tuvimos en cuenta, que es el delito de cultivo de cannabis o tenencia de semillas, del artículo 5 de la Ley de Drogas, la 23737, en el inciso A,
y determinamos que se gastaron 39 millones de pesos o lo equivalente a 2 millones de dólares. Es interesante ver que estamos hablando ya directamente de o miles de dólares, o millones de dólares, o miles de millones de dólares. Claro. Y luego, el dato más que impacta más es que en estos 3 años, 2016 a 2018, el Estado gastó 2.400 millones de pesos en perseguir a personas que consumen drogas, o lo equivalente a 122 millones de dólares. Son datos bastante duros y bastante explicativos de cuánto es lo que gasta. También podemos llegar a determinar que puede ser mucho más el valor, porque nosotros promediamos lo que costaba el dólar, y en estos últimos 4 años el dólar realmente se disparó. Claro. Entonces, en este sentido, te interrumpo con un tema. Cuando mirás así estándares internacionales respecto de políticas públicas, una de las cuestiones que señalan países, digamos, que señalan a países como el nuestro, son los imperfectos modos de cuantificar los presupuestos, es decir, en qué gasto. Y vos das una serie de precisiones respecto de valores en pesos, no importa eso para trasladarlo a dólares, porque es lo que decís vos, la volatilidad del dólar que ha tenido en estos años hace bastante impreciso ese valor. Pero, digamos, vos das una serie de datos sobre aspectos que el Estado ha invertido, ha gastado, ha destinado a hacer un seguimiento, una persecución, o como lo quieras llamar, de personas que individualmente fueron consumidores de menudencias. De menudencias. ¿De dónde salen esos datos? ¿O qué confiabilidad tienen en una realidad? Yo, digamos, vos, Juan, yo, todos los que estamos en esto, conocemos lo difícil que es establecer los costos que el Estado, o el dinero que el Estado invierte en cualquier cosa. Muchos más en cosas imprecisas como esta que vos estás mencionando. ¿Cómo consiguieron esos datos? Bien, primero tengo que aclarar, que quizás no lo aclaré al principio, que estos datos, estos valores, estos millones de dólares o de pesos, refieren a solamente el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Estamos hablando que en lo que se determina, lo que se dice ampliamente la justicia, interviene fiscalías, defensorías, juzgados, e inclusive también dentro del proceso judicial intervienen las fuerzas de seguridad, claro, como fuerza de prevención, o inclusive las fuerzas penitenciarias. En este sentido, nosotros tuvimos en cuenta esto, y por eso acotamos solamente al ámbito del Ministerio Público Fiscal, porque el acceso a datos, información, y nosotros lo dejamos plasmado en el informe, es bastante acotado, bastante limitado. Por eso tampoco queríamos hacer un informe que intentara abarcar la mayor cantidad de datos y de información. Se cortó, bueno. Estábamos en una parte sumamente interesante, la recopilación de los datos, que es algo muy difícil de conseguir. Muy difícil. Cuando uno dice, ¿en qué gasta dinero el Estado? El nuestro. Nosotros dos conocemos esto algo. Si vos te fijas la cantidad de dinero que se pierde. ¿Y para qué lo gasta? Bueno, esa sería la siguiente pregunta. Claro. Es decir, ¿cuánto dinero gasta? Uno sabe porque afectó determinadas partidas presupuestarias, supongamos, a el Ministerio de Cultura. Sí. Entonces vos decís, bueno, ¿cuánto dinero erogué para que la cultura tuviera que rebote? Claro. No se sabe. No. Es imposible de saber. No. Y aún... Bueno, a veces se sabe. No, pero... No el dato. A veces se sabe por el producto. Claro, bueno... Acá hay un producto. Cada vez hay más gente presa, exponencialmente. No, bueno... si vos decís, ¿cuánto dinero gasta el Estado? Sí. Bueno, estamos en comunicación directa. Volvimos a estar. Nos estabas contando... Sí, no te da problema. Esto pasa a suceder. Estamos en Argentina, las cosas se cortan. Además de la droga. Estabas hablando que solamente tomaron un segmento del Servicio de Justicia, que es el de... El Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal. Ahora, cuando vos tomas solo ese segmento, ¿estás convencido, seguro, por lo menos confiable en los datos, de que ese dinero del Ministerio Público Fiscal fue afectado solamente a esto, no en paralelo a otras causas que podían ser robo de gallinas o tergiversación de documentación automotor o una cosa de esas? Claramente, porque nosotros eso en el informe lo tuvimos en cuenta y discriminamos, y ni siquiera utilizamos todo el presupuesto anual que utiliza el Ministerio Público Fiscal para gastar en todas las
instituciones que lo conforman. ¿Lo sabés cuál es? ¿Sabés cuál es el total de dinero del cual se dispone? O sea, de la torta, esto, ¿sí? ¿Cuánto se lleva de esa torta? No, fueron los datos que di al principio. Ah, bien, perfecto. Claro, por eso mismo. Los datos que yo di al principio no refieren el total de persecución de gasto, o sea, el total de gasto de persecución del Ministerio Público Fiscal de personas que consumen drogas. Sí, eso perfecto. Lo dejamos plasmado en el trabajo porque para mantener la mayor seriedad tampoco queríamos abarcar o intentar abarcar la mayor cantidad posible de datos sin exactitud. Claro. Entonces, en ese sentido tuvimos en cuenta todas estas cuestiones, como también el tema de que el presupuesto, no todo el presupuesto del Ministerio Público Fiscal se gasta en los procesos judiciales. No, por eso es difícil discriminar que el Ministerio demanda una determinada cantidad de dinero para funcionar. Haya o no haya causas. Haya causas de droga o causas de robo de automotores. Así que por eso te decía, cuán difícil es. Yo te digo que soy bastante escéptico respecto de cuando alguien maneja números, no ustedes en particular, que pondero el esfuerzo que han hecho. Soy bastante escéptico porque en general recortar partidas y afectarlas exclusivamente a un tema en áreas tan complejas como lo son no te digo el Servicio de Justicia, te diría solamente la Dirección de Cultura de un municipio. Y decir, bueno, la Dirección de Cultura de un municipio cualquiera, Necochea, afectó a los artistas callejeros. Por ejemplo, vos estás en Necochea ahora. No, yo soy acá en Buenos Aires. Ah, bueno, Necochea tiene un área de artistas callejeros producto de las actividades turísticas, esas cosas. Claro. Bueno, seguramente si yo digo, bueno, ¿cuánta plata afectó la Dirección de Cultura del municipio de Necochea a los artistas callejeros? Te diría que hasta en eso tengo dificultades para precisarlo. No quiero ni pensar cuando entras en un área muchísimo más compleja como es el Servicio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, sí. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que nosotros cuando nos recabamos la información, el Ministerio Público Fiscal tiene una fiscalía que es la Procuraduría de Narcocriminalidad, que es una unidad fiscal, por así decirlo, encargada de este tipo de delitos. Entonces, nosotros en primer lugar lo que hicimos fue tratar de preguntar si esta Procuraduría tenía algún presupuesto asignado determinado. Y lo que se nos contestó fue que esta Procuraduría no maneja un presupuesto asignado específico, sino que se maneja con el presupuesto general de todo el Ministerio Público Fiscal. Claro, que no desagrega. Claro. Por este motivo también no utilizamos todo el valor del presupuesto final del Ministerio Público Fiscal, porque también tuvimos en cuenta de que hay mucho dinero que no se gasta en la persecución de delitos, sino, como bien dijeron, en las propias subsistencias de la institución. Claro. Entonces, es todo por cuestiones de... Bueno, igual eso es una línea muy débil, porque en realidad estás utilizando el tiempo para criminalizar algo que, bueno, habría que ver si hay que criminalizarlo. Claro, ¿no? Sí. Nosotros entendemos de que, y también lo marcamos en el informe, fue la dificultad que se tiene al acceder a información de este estilo. Sí, claro. Porque nosotros no pudimos avanzar mucho más allá de los datos que nosotros brindamos por esta propia dificultad, porque nosotros hicimos el informe solamente encargado en el Ministerio Público Fiscal, pero nosotros le preguntamos a todas las instituciones que forman parte de lo que sería la justicia en Argentina. Claro. Y los datos que nos fueron brindados solamente pudimos construir este informe. No, que yo te digo, lo leí, es una pieza para mí sumamente valiosa, Es un retrato de Argentina tipo Roberto Alt con números. No sé si habla muy bien de Argentina. Yo quería, para ir cerrando, quería saber tu consideración si todo este dinero invertido, que son millones y millones de dólares, bajó algún índice de, vamos a ponerlo entrecomillado, criminalidad para el sistema. Bien, en sí nosotros tenemos la postura y en general la crítica que se le hace a estas políticas que se está llevando a cabo desde el gobierno es esta supuesta guerra frontal contra
el narcotráfico, entre comillas, sí, que supuestamente se tiende a disminuir el consumo. Pero sí, todas las estadísticas demuestran que a lo largo de los últimos años, a pesar de todas estas políticas que se están llevando adelante, el consumo sigue aumentando. Entonces, también hay una cuestión de determinar cuándo se es un consumo adulto y responsable y cuándo se llega a casos de, por ejemplo, consumos problemáticos que afectan la salud de las personas que consumen. sí. Pero eventualmente lo que nosotros intentamos demostrar es que esta cuestión no se tiene que resolver desde el derecho penal, desde la persecución y criminalización de usuarios, sino desde un aspecto de la salud, un aspecto amplio de la salud. ¿Vos pensás eso? ¿Cómo? ¿Vos pensás que esto no es una discusión integral sobre el tema de la salud? Sí, no, es lo que dije. Que esto es una cuestión de la salud. Claro, que esto se tiene que resolver desde la salud. No, me parece que es muchísimo más complejo que reducirlo al tema penal. Pero bueno, estamos... No, por eso mismo. Nosotros criticamos de que se intente resolver la cuestión del consumo de drogas en la sociedad desde el derecho penal y la persecución y criminalización de usuarios, sino que esto es un espectro mucho más amplio. Perdón, te entendí mal. No, entendí al revés, perdón. Sí, yo comparto eso, claro. Claro, y no se tiene en cuenta esta cuestión de el derecho a la salud y de las personas, y también llevándolo más allá, el respeto de la decisión de cada persona de hacer con su vida lo que quiera. Si el Estado no puede entrometerse en el proyecto de vida de una persona que decide consumir alguna droga determinada, mientras no cause perjuicio a otras personas o incluso a su propia persona, porque no todo consumo de drogas es un consumo problemático de drogas. Claro. Entonces, estigmatizar a las personas que consumen drogas como drogadictos y implementar políticas desde el Estado de persecución no soluciona el problema, claramente. No, claro. Bueno, Marcos, te estamos despidiendo. Muchas gracias por tu atención. Lo que sugerimos a toda persona que esté interesada en ver el estudio, que se dirijan al Reset, ¿no? resetdrogas.com.ar. Exactamente, porque no solamente van a ser bien atendidos, sino que se van a encontrar con un exhaustivo estudio de 14 páginas, donde hay una cantidad de datos que nos dejan boquiabierta en cuanto a en qué gasta el Estado, cómo lo gasta y cómo ese gasto no sirve absolutamente para nada. Así que esperemos que sigan aportando este tipo de información. Te agradecemos mucho. Bueno, Marcos, muy amable y seguimos en conversación. Gracias. Suerte, Marco, gracias. Igualmente, hasta luego. Bueno, vamos a